Hola hijos de Hubble, ¿listos para que les estalle el cerebro? El modelo del origen del universo y su expansión, popularizado con el nombre de el Big Bang, descansa sobre tres parámetros de vital importancia para la evolución del cosmos. Omega, la densidad de materia; lambda, la energía del vacío; y h, la tasa de expansión del universo. H, la constante de Hubble, refiere a Edwin Hubble, uno de los astrónomos más importantes de todos los tiempos. Así tenemos la constante de Hubble, la ley de Hubble, el telescopio de Hubble. ¿Y si les digo que después de todo no fue Edwin Hubble quien diera por primera vez con esta ley? ¿Y si les digo que varios de los méritos que se le atribuyen no son de él? Parece que la historia ha decidido ignorar a un sacerdote y matemático belga de nombre Georges Lemaitre. Cuando en 1915 Einstein lanza la relatividad general, comienza el auténtico juego. Hay que encontrar el significado de esas ecuaciones. Y es que por primera vez en la historia se tiene una nueva teoría que permite hacer otro tipo de preguntas, como ¿cómo surgió el universo? Este gran avance teórico vino además a coincidir con su contrapartida experimental. Estaba llegando la era de los grandes telescopios. La historia que se cuenta es que un año después de la publicación de la relatividad general de Albert Einstein, el holandés Willem de Sitter da con una solución que corresponde a un universo vacío de materia y en expansión. Y una década después, Hubble haría tres grandes hallazgos. Por un lado, que las nebulosas son en realidad otras galaxias que se encuentran fuera de la Vía Láctea, que estas galaxias se encuentran en retroceso y que la tasa de este retroceso es proporcional a la distancia a la que se encuentran de la Tierra. Esto último es lo que se conoce con el nombre de ley de Hubble. Pero esto realmente no fue así. Y dos de estos tres méritos que generalmente se atribuyen a este gran astrónomo no fueron de él. No solo eso, sino que incluso la más importante relación del retroceso de las galaxias con la expansión del universo, Hubble ahí no tuvo absolutamente nada que ver. Algo similar a lo que ocurre con Albert Einstein, otra de las personas a las que se le ha atribuido el mérito de esta historia. Mientras la historia se empeña en ignorar a los verdaderos tres héroes de la teoría del origen del universo, el Big Bang. Hablo de Alexander Friedman, Georges Lemaitre y George Gamow. El 29 de junio de 1922, un científico ruso, Alexander Friedman, publica en una revista alemana una nota sobre relatividad donde debate la solución de las ecuaciones de Einstein en un caso particular, lo que hoy se conoce como el principio cosmológico, dando un resultado muy revolucionario. El universo no puede ser estático. Se expande o se comprime y con un inicio o final. Esto era algo realmente contrario al pensamiento de esa época. Einstein lee el trabajo de Friedman y lo ataca duramente. Lo encuentra aberrante. Poco después, en 1925, y sin poder defender su idea, moría Alexander Friedman de fiebre tifoidea. En 1927, un sacerdote y matemático belga, Georges Lemaitre, publica un artículo fundamental en cosmología. Se trata de un artículo histórico. Su nombre, un universo homogéneo de masa constante y de radio creciente, da cuenta de la velocidad radial de las nebulosas extragalácticas. En este trabajo, Georges Lemaitre no solamente recupera los resultados de Friedman, de los que él no tenía ni idea, sino que se convierte en el primer científico que relaciona la expansión del universo con el retroceso de las galaxias. En ese mismo trabajo, Lemaitre anuncia por primera vez la ley que relaciona la distancia a una galaxia con su velocidad de retroceso, usando datos experimentales. Esto es lo que hoy se conoce como la ley de Hubble. De nuevo, su trabajo es ignorado ampliamente. Ni Einstein, que de nuevo lo encuentra abominable, ni Eddington, que fue su tutor en Cambridge, ni de Sitter. Nadie. Mientras llega a Estados Unidos desde las Islas Británicas un joven astrónomo muy ambicioso. Edwin Hubble nació en 1889 en una zona rural en Missouri. Joven amante de la ciencia ficción y de los deportes, llegando a ser boxeador profesional, acaba decantándose por estudiar Derecho en Oxford. Allí se embriaga de la sofisticación británica y adopta esa personalidad que ha llegado a nuestros días. Una persona refinada, de alta sociedad, siempre elegante y con acento británico. Sin embargo, lo que a Hubble le ponía cachondo era el cielo, las estrellas. Así que da un giro brutal a su carrera y viaja a Estados Unidos para estudiar astronomía en la Universidad de Chicago, aterrizando finalmente en California en el observatorio de Man Wilson para operar el telescopio más grande de su época, de 2,5 metros de diámetro. En 1924, Hubble hace su primer gran descubrimiento, que es anunciado en una famosa reunión astronómica en Washington. Consigue dar con variables cefeidas en las nebulosas espirales,
algo que le serviría para medir la distancia a ellas. Por si quieres saber un poquito más de este tema, mira este vídeo que dejo por aquí. Bien, el caso es que en esa época no se sabía muy bien qué eran esas manchas que aparecían en el cielo, las nebulosas. El debate estaba abierto. Algunos pensaban que eran sistemas solares que estaban en gestación, mientras otros pensaban que eran sistemas más allá de nuestra Vía Láctea. Es la concepción del universo isla de Immanuel Kant. El universo no sería más que un mar cósmico poblado de pequeñas islas, las galaxias. Las medidas de Hubble no dan lugar a duda. Esas manchas, la nebulosa NGC 6822, la nebulosa M31 de Andrómeda y la M33 nebulosa del Triángulo, están fuera del sistema solar. M31, la nebulosa de Andrómeda, resultó ser nuestra galaxia vecina, la galaxia de Andrómeda, a 2 millones de años luz de aquí. Hubble continúa con las observaciones y en 1929 da con algo excepcional. Las galaxias que él estaba estudiando parecían alejarse de la Tierra y con una velocidad proporcional a la distancia a nosotros. Había dado con la famosísima ley de Hubble. Todo muy bien, salvo que esto llegaba en 1929, 2 años después de que Lemaitre publicara unos resultados similares. Y no solo esto, Lemaitre lo acompañaba de una explicación. Estaba relacionado con la expansión del cosmos, como mostraban las leyes de Einstein. Una vez los resultados de Hubble son publicados, y con 3 años de retraso, el trabajo de Lemaitre es finalmente aceptado y aplaudido, muy en parte gracias a su antiguo tutor, Sir Arthur Eddington, el astrofísico más importante de su época, quien avaló el trabajo de su alumno. Sin embargo, en la traducción al inglés que realiza Eddington del trabajo de su alumno, Lemaitre se omite, por razones que no están nada claras, un párrafo final, precisamente donde este habla del retroceso de las galaxias y su relación con la expansión del cosmos. Sí, lo cierto es que todo este asunto aparece envuelto en un pequeño halo de misterio. En primer lugar, porque las medidas que realizó Hubble en 1929 para dar con su famosa ley son cuando menos discutibles. No lo digo yo, cito textualmente de este libro de aquí, Los primeros 3 minutos del universo, de Steven Weinberg, un libro buenísimo que además recomiendo fuertemente. Dice así: en verdad, al examinar los datos de Hubble, me pregunto con asombro cómo pudo llegar a tal conclusión. Las velocidades galácticas casi no parecen correlacionadas con las distancias y solo se observa una suave tendencia de la velocidad a aumentar con la distancia. En efecto, no esperaríamos que hubiera una clara relación de proporcionalidad entre la velocidad y la distancia en esas 18 galaxias, ya que están demasiado cerca. Es difícil evitar la conclusión de que Hubble conocía la respuesta a la que quería llegar. ¿Pero cómo podía saber Hubble el resultado al que quería llegar de antemano? Por un lado, Lemaitre lo había publicado 2 años antes y lo había discutido al menos con Einstein en el Congreso de Solvay, con Eddington y seguramente también lo sabía de Sitter. Incluso posiblemente Lemaitre lo llegó a hablar con el mismo Hubble. Ambos se encontraron en 1928 en un congreso en Leiden, Holanda. En cualquier caso, en la famosa publicación de Hubble, este no menciona en ningún momento las ideas de Lemaitre. De hecho, ni siquiera lo cita. Así es la historia, caprichosa e injusta. Aunque en 1931 apareciera por primera vez en un artículo de Lemaitre la idea de un átomo primigenio como inicio del universo, que 20 años después apareciera el gran espaldarazo de esta teoría en manos de un científico ruso, George Gamow. Hoy, 100 años después, el mérito de esta historia sobre el origen del universo recae más, al menos en los oídos de la gente, sobre Albert Einstein y Edwin Hubble, que sobre los verdaderos héroes del origen del cosmos, Alexander Friedman, George Lemaitre y George Gamow. Muy en parte por la sociología de la ciencia, el esnovismo y los pequeños giros que da la historia. Einstein, que previamente había calificado de abominable esta idea, publica en 1932, con otro grande de la física, William de Sitter, un artículo donde con un desarrollo más pobre que el de Lemaitre llega a las mismas conclusiones. Ahora parece que para Einstein el universo sí puede ser dinámico. Además, en este trabajo poco original de Einstein y de Sitter no se menciona en ningún momento a Friedman y a Lemaitre, los verdaderos padres de esta idea. Con este vídeo no quiero ni infravalorar el trabajo de Hubble ni manchar su nombre. Lo cierto es que fue un grandísimo científico que hizo increíbles aportaciones para el avance de la ciencia. Sin embargo, lo justo es dar el mérito a la persona según lo que hizo. Y normalmente se atribuyen a Hubble cosas que no fue el primero en conseguir. Ni Hubble fue la primera persona en hablar de expansión del universo, ni fue la primera persona en hallar esa relación entre retroceso y distancia, ni siquiera fue la primera persona en observar el retroceso de las galaxias. Aunque mucha gente lo diga. El mérito de esto último fue de Besto Slipher en 1914, observando el retroceso de 41 nebulosas. Tú puedes seguir hablando tranquilamente de la ley de Hubble. Eso sí,
si en algún momento se te ocurre al mencionarla añadir el nombre de Lemaitre, puede que por alguna razón cósmica los chakras se te alineen. O algo. Yo al menos voy a estar muy orgulloso de ti. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Un vídeo que he conseguido sacar adelante con la consulta de varios libros que recomiendo fuertemente. Muy en particular este de aquí, La invención del Big Bang, de Jean-Pierre Luminet, que cuenta toda esta historia con muchísimo detalle. También he consultado este libro de aquí, La medida del universo, de Kitty Ferguson, Los 3 primeros minutos del universo, de Steven Weinberg, y finalmente Universo paralelo, de Michio Kaku. Todos estos son libros súper recomendados que me he leído, son excelentes libros de consulta sobre el universo y el cosmos. Lean, malditos. Y finalmente el Minuto Spam, donde recomiendo esta agenda de aquí que acabo de publicar. Este año el bosón de Higgs tampoco te va a hacer la cama. Es una agenda super nerd, donde aparte de que vas a poder apuntar las cosas que tienes en el día, te viene una frasecita científica, te viene ejercicio, actividades y lecciones sobre ciencia. Así que puedes apuntar las cosas del día y además aprender física, maldito. Con esta agenda que tienes aquí, este año el bosón de Higgs tampoco te va a hacer la cama. Pues esto ha sido todo, compañeros. Denle mucho al coco y estudien, que quién sabe si algún día alguno de ustedes será el próximo Albert Einstein. ¡Hasta la vista, piratas!